Buen día con todos los que me están observando. A continuación vamos a hablar de una obra sumamente importante en la parte política que nos podemos encontrar en diversos momentos de nuestra sociedad. Pero en este caso vamos a hablar de un país en específico que es Guatemala. Una obra que abarca la parte política y los puntos críticos que hace este autor, este escritor, hacia los diversos problemas que se abarcaron en dicha sociedad. Exactamente estamos hablando de la obra Premio Nobel, El Señor Presidente, escrita justamente por Miguel Ángel Asturias. Esta obra hace alusión a una crítica hacia un expresidente que hasta el día de hoy pues sabemos que gobernó 22 años en Guatemala. Justamente la crítica se realiza directamente a este expresidente llamado José Manuel Estrada Cabrera. Entonces, antes de iniciar con la redacción, sus diversos personajes, la diversa crítica que realiza este escritor, que es como la voz de todos los ciudadanos de dicho país, vamos a continuar con un pequeño párrafo donde nosotros nos vamos a sumergir en lo que el escritor justamente al inicio de su obra nos transmite y nos lleva a sumergirnos en esta travesía de la complejidad política y cómo es una crítica a la vez compleja hacia este expresidente que perjudicó literalmente a toda su sociedad. Continuamos con el primer párrafo para poder así escudriñar este párrafo, cada punto clave que nos transmite a través de la crítica hacia este país, que no específicamente nombra el país en sí, pero podemos deducir la crítica que se realiza en la política que se gobierna a través de un presidente. Y continuamos con el primer párrafo. Y comienza de esta manera. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doblestar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, sobre la podredumbre, alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, alumbre. Este pequeño párrafo nos transmite en sí, al momento de nombrar Luzbel, bien sabemos en la parte religiosa, Luzbel es el primer nombre del demonio, en este caso de Satán, que se le denomina a un ángel de luz, que se vuelve un caudillo contra Dios. Y en este caso suele pasar en la obra justamente con el expresidente, que se vuelve se vuelve en este caso dictador y que afecta a su entorno social. ¿Por qué dice alumbra, lumbre de alumbre? Porque la sociedad tenía esperanza en él, en tal sentido de que encontraban la esperanza en el presidente. Pero en este caso, este presidente, expresidente que gobernó los 22 años, fue totalmente dictador, no pensó en el beneficio de la sociedad, y en este caso pues nos damos cuenta cómo a este presidente, que de acuerdo es mi interpretación, lo denomina como Luzbel, el ángel de luz, que al final pues se vuelve, como justamente lo dice la historia religiosa, un caudillo o el mismo diablo en sí. Bien, antes de sumergirnos en la redacción y crítica de la obra El Señor Presidente, hablemos un poco de este gran escritor, que justamente su biografía lo pondré por aquí. Hablaremos de Miguel Ángel Asturias. Él nació en Guatemala en el año de 1899 y lamentablemente falleció en Madrid, siendo la capital de España, en el año de 1974. Este gran escritor fue un destacado poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco, reconocido por su papel crucial en la renovación de las técnicas narrativas y su contribución al desarrollo del realismo mágico en la literatura, obviamente, hispanoamericana del siglo XX. Este gran escritor fue graduado de Derecho en la Universidad de San Carlos. Participó activamente en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera, que justamente se relaciona con la obra que vamos a hablar, quien fue un expresidente justamente del país de Guatemala. Asturias, el escritor, también fundó la Universidad Popular y publicó sus primeros textos antes de vivir en Europa, donde estudió lingüística.
y ya de regreso a Guatemala en el año de 1933 se decidió a la enseñanza fundando el Diario del Aire y complementando cargos diplomáticos durante el periodo revolucionario de los años más o menos 1944 a 1954, prácticamente 10 años. Hay que resaltar y tener presente obviamente que este gran escritor recibió el premio Lenin de la Paz en 1966 y justamente también el premio Nobel de Literatura en 1967, falleciendo en Madrid en el año de 1974, pero sus restos descansan en el cementerio de Père Lachaise en París. Bueno, ya conociendo un poco más del escritor, hablaremos de una de sus obras destacadas e importantes en la parte política. En este caso es la obra El Señor Presidente, novela escrita por este gran escritor Miguel Ángel Asturias, que se publicó en el año de 1946, siendo una obra que se desarrolla en un país latinoamericano no especificado, pero se cree al momento de la lectura que la trama está inspirada pues en el país de Guatemala, de principios del siglo XX, durante el régimen, y justamente en ese tiempo estaba al mando el presidente Manuel Estrada Cabrera, gobernando 22 años en Guatemala. Como lo vengo diciendo, este dato es muy importante. No olvidemos que ya de ahí surge todo respecto a la obra, o sea, me refiero a las injusticias que surge durante los 22 años de gobernanza, reflejados cada uno de ellos en la obra, asumiendo una crítica, formando parte de la voz de los ciudadanos del país, así haciendo pues que o hacia las dictaduras y la opresión política, explorando temas como la corrupción, tenemos también la represión y la violencia que caracterizan a los regímenes autoritarios, obviamente los que lideran en la obra los llamados Luzbel. Bien, ahora pasamos a la redacción de la primera parte, que comienza del 21, 22 y 23 de abril, comenzando con el tema pues el portal del Señor, donde los mendigos aquí pasan la noche y aquí aparece este personaje que lo llamo un poco loco, llamado el Pelele, acosado sobre su madre fallecida, que escuchando el término madre es como un tormento para él, en este término en la boca de alguien. Entonces, por culpa de esto que sucede, que al escuchar este nombre se siente como perseguido por su madre, es como el coronel logra hacer una broma. El coronel José Parrales Sonriente hace una broma con él, pero Pelele no sabe controlar sus emociones, lo cual lo agrede al coronel hasta matarlo. Y por el tema del asesinato al coronel es como se le trata de inculpar al general Canales y al abogado Abel Carvajal en el asesinato. Otro punto también es como el presidente orquesta o realiza acusaciones y ordena a su favorito, entre comillas, obviamente, ayudar al general Canales a escapar, con la intención de pretender pues que su huida sea una confesión donde Miguel Cara de Ángel planea el secuestro de la hija Canales como un método de distracción para en este caso realizar la fuga. Otro punto también, el llamado idiota, que bueno, en la obra se le llama idiota a Pelele, muere, terminando la primera parte pues también con el presidente dando órdenes contradictorias a Cara de Ángel, entre comillas, el favorito. Teniendo en cuenta esto y terminando con la primera parte, pasamos con la segunda parte, que arranca desde el 24, 25 y 26 de abril, que es cuando Fedina de Rodas intenta anunciar a Canales de su arresto, pero aquí es cuando es detenida y torturada, resultando en la muerte de su hijo. Aquí también es donde Cara de Ángel busca un refugio para Camila, revelando su conflicto interno, donde Camila después se enferma y Miguel corre para verla. Después de este suceso, Fedina es liberada, pero vendida a un prostíbulo. Y otro suceso también que acontece en la segunda parte es cuando Cara de Ángel, Miguel, informa al alcalde Farfán sobre la amenaza a su vida. Y aquí es donde entra en un conflicto. Esta es la segunda parte, y ya finalizando nos encontramos con la tercera parte, definida como semanas, meses, años y puntos suspensivos. Entonces, inicia comenzando en la cárcel con un estudiante, un sacristán y Abel Carvajal hablando del miedo al silencio y a la oscuridad pues de dicha cárcel, por la misma apariencia que tiene. También la esposa de Carvajal busca la liberación de su esposo, pero en este caso no tiene éxito.
y así es como Carvajal es condenado a muerte. Otro punto que sucede también, aparece Cara de Ángel, donde recibe el consejo de casarse para salvar a Camila, y en realidad este personaje de apariencia noble y a la vez engañosa por su apariencia, lo logra hacer, o sea, se logra casar al final. Y pasamos después a Canales, también donde muere al recibir un informe falso sobre el presidente. En esta misma situación, el presidente busca la reelección, mientras Miguel Cara de Ángel es arrestado y reemplazado por un impostor. Y esta parte pues finaliza la tercera parte con Camila embarazada, esperando cartas que nunca llegan. Y así es como culmina estas tres partes estructuradas por diversos subtemas. De esta forma nos damos cuenta cómo los personajes de la novela reflejan diferentes aspectos de la sociedad sometida a la dictadura, iniciando por Pelele, por ejemplo, también llamado el idiota entre comillas, apareciendo como un personaje breve pero crucial que representa las sombras del totalitarismo en la trama, y solo está presente en los primeros 4 capítulos y reaparece al final del séptimo, dando a entender que su papel va más allá de su breve aparición y apariencia también. Ese personaje hay que recalcar que desempeña un papel fundamental al establecer el tono opresivo de la novela y catalizar eventos cruciales. Aquí es donde el escritor Asturias utiliza al idiota como símbolo de los inocentes políticos que sufren bajo un régimen totalitario, mostrando cómo la dictadura corrompe a las personas, convirtiendo una sociedad tan enferma y eliminando su compasión y destruyendo sus valores, mejor dicho, sus principios. Por eso en la obra, la elección del Pelele como víctima revela cómo la opresión gubernamental socava a la humanidad en su forma más pura, teniendo como única fuente de felicidad en los recuerdos de su difunta madre, convirtiéndose en una figura que sufre a manos de aquellos que han perdido la capacidad de amar y de compadecerse, especialmente bajo el dominio de un padre que narra ahí en la obra, que es excepcionalmente agresivo. Y así es como también pasamos al siguiente, a este personaje que coincide con el nombre de la obra, justamente el señor presidente. Y valga la redundancia, el personaje es el señor presidente, un personaje sin nombre, conocido, que encarna la figura del dictador implacable y despiadado. Entonces, su elusiva presencia, destacada por el académico Kevin Bauman, se revela a través de las percepciones de los demás, reflejando la revisión y visión novelística del régimen de Estrada Cabrera de Asturias, simbolizando pues obviamente la corrupción política de Guatemala, justamente en sus elecciones durante los 22 años de gobernanza, como lo vengo diciendo en un principio, dando una presentación como una deidad maligna, así como comienza la obra, justamente el primer párrafo que lo dije, denominándolo pues Luzbel, venerada en términos que evocan rituales religiosos, lo cual nos conlleva a que Luzbel es alguien que al final se rebeló y se convierte en una persona mala, volviéndose un caudillo. Entonces, ya terminando de hablar del redundante señor presidente, pasamos con Miguel Cara de Ángel. ¿Qué pasa? Él es una persona enigmática que forma parte de la novela, emerge como un asesor confidencial del presidente, tejiendo su presencia en los pasillos del poder con la ambigüedad de su belleza que se compara con la maldad misma. Por eso dice que su apariencia es muy engañosa. Y ya en la trama, resonando como el favorito del dictador, Cara de Ángel se revela como un personaje complejo, complicado, cuyo carácter oscila entre la fascinación y la malevolencia atribuida a Satán. Entonces, a medida que la narrativa se desenvuelve, la lucha interna de este intrigante personaje se destaca, mostrando su desafío por mantenerse leal al dictador ante los horrores cada vez más despiadados del régimen, o mejor dicho, de la dictadura. Después, este otro personaje, que es el general Eusebio Canales, de seudónimo pues el Chamarrita o el Príncipe de la Malicia. Este personaje enfrenta el exilio tras ser acusado del asesinato del coronel José Parrales Sonriente, este guerrero errante, pongámoslo así, que lucha por algo injusto a su nombre e imponente en el escenario militar. Se sumerge en la penumbra de su propia deshonra, buscando redimir su honor y recuperar la dignidad arrebatada. Ya en la oscuridad de su destierro, orquesta en silencio
una resistencia contra el presidente, pero su esperanza se desvanece ante una tragedia tejida por hilos invisibles. La falsa noticia también de la boda de su hija con Miguel Cara de Ángel, donde se presume la presencia del presidente, destroza totalmente su corazón y agobiado por las cicatrices de la traición. Entonces, teniendo en cuenta este personaje, directamente nos pasamos a Camila. ¿Quién es Camila? Camila es otro personaje, siendo la hija del general Canales, que emerge como un personaje cuyo destino se entrelaza con la trama de manera intrigante. Entonces, a pesar de la resistencia inicial, Miguel Cara de Ángel, en un acto que destila reticencia, convirtiéndose en su protector después de que ningún familiar estuviera dispuesto a acogerla tras la fuga de su padre. Es así como, en un giro de acontecimientos, Cara de Ángel elige a Camila sobre su antiguo maestro, el presidente, marcando así el inicio de una relación que desafiaba las convenciones y la lealtad política. Un matrimonio entre ambos se fragua y Camila da a luz a su hijo bautizándolo con el nombre de Miguel. Sin embargo, la desaparición posterior de Cara de Ángel arroja sombras sobre su unión. Bien, ante la creciente amenaza también del presidente, Camila, convertida en la viva imagen de un adolescente a quien se le ha negado el más mínimo resquicio de libertad, toma una decisión audaz. Junto a su hijo Miguel se refugian en el campo buscando escapar de la asfixiante influencia del dictador, que en este caso es el señor presidente. Entonces, ya teniendo claro los personajes de esta obra, desglosándolo de la redacción, todos ellos forman un mensaje intrigante y de auxilio en dicho sufrimiento, teniendo como mensaje el denunciar las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertades individuales, bajo regímenes dictatoriales, que en este caso hablamos de los líderes del país, junto con su mensaje que nos acompaña también la importancia del señor presidente que hablamos de la obra, radicando en su estilo literario innovador, que combina elementos del mismo realismo mágico con la crítica social y política, en donde aquí el mismo escritor Asturias utiliza un lenguaje poético, como lo podemos ver en el primer párrafo, y simbólico para representar la realidad política de la época, creando una obra que va más allá de la mera narración de eventos históricos. Entonces, con cada evento histórico nosotros podemos ir haciéndonos ideas de qué va sucediendo, y es más, podemos hasta crear nuestras propias imágenes y adentrándonos a la obra. Además, la obra se dirige indirectamente al expresidente Manuel Estrada Cabrera, no directamente se nombra aquí en la obra el presidente que gobierna, en este caso Guatemala, que gobernó, pero analizando de dónde proviene el escritor, de dónde proviene estos acontecimientos, se relacionan bastante con la gobernanza de este expresidente de Guatemala, que es muy histórico en la parte de los antecedentes humanos, porque gobierna durante los 22 años en sus 4 elecciones. Entonces, el expresidente, justamente Manuel Estrada Cabrera, ya Guatemala en el sentido, o sea, ya que gobernaba en Guatemala, en el sentido de que Asturias utiliza la ficción pues para comentar sobre su situación política real de su país. Aunque el nombre del presidente, como les estoy diciendo, en la novela no es directamente mencionado, se cree que Asturias hace aquí referencia a Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala de manera autoritaria y fue conocido por su represión y corrupción, volviéndose un dictador perjudicando su entorno cívico. Entonces ya con esto quiero finalizar con esta crítica y redacción del señor presidente, siendo que a mi parecer, y es lo que realmente nos indica, la denuncia a las atrocidades de los regímenes dictatoriales. Como lo vengo diciendo, los líderes de aquel país, con un enfoque particular en la situación política de Guatemala durante la era de Manuel Estrada Cabrera. Así que con esto ya termino, y espero les haya sido de su agrado haberme acompañado durante toda esta travesía del misterio político que sufrió un país, convirtiéndose hasta el día de hoy en un recordatorio del antecedente ciudadano. Muchas gracias.